Entonces, ¿qué pasa con la insuficiencia renal? La insuficiencia renal siempre es secundaria a alguna etiología, a alguna otra patología. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que sucede es que hay una rápida disminución de la velocidad de la filtración glomerular con una incapacidad de excretar los productos nitrogenados a nivel renal, que se traduce con alteraciones hidroelectrolíticas y alteraciones ácido-básicas. ¿Okay? ¿Por qué es importante conocer la insuficiencia renal? Porque a diferencia de su contraparte, la insuficiencia renal crónica, esta es potencialmente reversible. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo hacemos yo no? Fácil, olvídense lo demás. ¿Cómo hacen diagnóstico de insuficiencia renal? Dos cosas: creatinina y diuresis. ¿Okay? Dos cosas: creatinina y diuresis. No necesitan conocer más allá de ellos. Ahora, hay criterios diagnósticos. El más importante es el rifle, también conocemos aquí, y el calibre. ¿Por qué es más importante el rifle? Porque te da todo: te da la predicción, te da la falla, te da el estadio final y todo lo que acá lo vamos a conocer un poquito más importante. Se mira un cuadro medio feo, pero me interesa que conozcan esto, ¿ok? Porque, bueno, te habla del riesgo, del daño, del fallo, cuando hay pérdida y ya el estadio final, ¿ok? Entonces vamos a repasar un poco. Cuando hablamos de riesgo, hablamos que hay un descenso de más del 25% de la tasa de filtración glomerular basal, hay un incremento de la creatinina y el volumen urinario se ve disminuido durante al menos 6 horas. Hablamos de riesgo. Daño, más del 50%, la creatinina sigue elevándose de 2 a 2.9 veces y el volumen urinario se mantiene, pero ya estamos hablando de un periodo más largo, de 12 horas. ¿Okay? Y por último, ya cuando hablamos de un fallo renal, estamos hablando que el paciente ha perdido más del 75% de su tasa de filtración glomerular basal. ¿Okay? Importante, acuérdense, le van a preguntar. ¿Okay? Y ya cuando hablamos de pérdida, ya es un paciente que está en diálisis, por lo menos más de 4 semanas, y ya en estadio final, diálisis más de 3 meses. Un paciente que no es recuperable, solamente hacemos tratamiento de mantenimiento. ¿Okay? Importante conocer lo mismo: grado 0, 1 y 2, 25%, ese es el punto de quiebre; grado 0, menos del 25%, grado 1, más del 25%, y creatinina, menos de 2 veces su valor basal. ¿Okay? Grado 2, más del 25%, y creatinina, más de 2 veces su valor basal, pero todavía sin necesidad de diálisis. Y ya hablamos de un grado 3, cuando el descenso es mayor a 25%, la creatinina más de 2 veces, pero ya tenemos la necesidad dialítica. ¿Okay? Importante. Lo otro, para que lo lean, lo conozcan, está bien. Más importante para ustedes como médicos generales o futuros internos, conocer este de acá, RIF. ¿Okay? Pregunta de examen. Vamos, incidencia. ¿Por qué es importante? Porque es sumamente común. ¿Okay? La incidencia aumenta también con la edad. Y estamos viendo que los casos de insuficiencia renal aguda, por cada 1000 pacientes, entre los que están entre 66 y 69 años, prácticamente 15 pacientes. ¿Qué nos interesa? Más de 85 años, 50%. ¿Okay? Incidencia a nivel mundial: 1 de cada 5 pacientes hospitalizados, y cuando hablamos de ella, pacientes hospitalizados en UCI, más del 60%. ¿Listo? Como para tener una idea. Factores de riesgo: los más importantes: diabetes e hipertensión. ¿Okay? Diabetes, hipertensión, casi el 70% de los pacientes con estas dos patologías que no son controlados llegan a diálisis. Factor muy importante de conocer. Otras cosas: enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, antecedentes de falla renal, la edad, que acabamos de ver que aumenta la incidencia aumenta con la edad, fármacos, inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, ya lo damos, insuficiencia hepática y respiratoria, sepsis, y los burritos como yo, pues también tienen más factor de riesgo para hacer insuficiencia renal aguda. ¿Okay? ¿Por qué decimos que en los pacientes añosos es más frecuente? Pues que hay cambios fisiológicos que son imposibles de disminuir. ¿Cuáles son ellos? A partir de cierta edad empieza a disminuir el volumen y el peso renal. Si disminuye el volumen y el peso renal, lógico, ¿verdad? Menos filtrado. Lo mismo pasa, glomerulosclerosis. Si hay placas, ateromas, hay menor riego sanguíneo, entonces la función renal va a caer. ¿Cuándo empieza a caer? Se calcula que cae un 10% a partir de los 50 años. ¿Ok? Entonces eso es básicamente lo que tenemos que conocer. ¿Cuál es la etiología? La insuficiencia renal aguda se puede clasificar en 3 cosas: insuficiencia prerrenal, renal y porrenal. La más importante, porque es más, es la renal. Sin embargo, a nosotros por urología nos conviene conocer por ahora la insuficiencia porrenal. ¿Listo? Igual vamos a tratar esto. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Cuando hablamos de una insuficiencia renal prerrenal,
Estamos hablando de que hay una pérdida de volumen. ¿Cuándo hay? En hemorragias, hipovolemia, grandes quemados, deshidratación, por ejemplo, o esos cuadros, cuando ustedes son muy jóvenes para conocerlo, pero cuando hubo una epidemia de cólera, hubo muchos pacientes con una gran deshidratación, muchos de ellos llegaron a ser insuficiencia renal. ¿Okay? La renal, pues ya son las enfermedades propias e intrínsecas del riñón, las glomerulopatías, vasculares, las vasculitis y demás, ¿ok? Septicemia también puede estar por acá. Y las que nos interesa a nosotros, se ubica por acá, recordemos que es solamente el 10% de las causas de insuficiencia renal aguda, pero en ellas nos vamos a basar ahora. ¿Qué vemos ahí? Obstrucciones del cuello vesical, es la causa más importante y principal de obstrucción, puede ser próstata, ¿ok? Otra causa importante aparte de la próstata, alguno, que no está acá escrito. Cálculos, ¿qué más? Ya, estenosis, estrechez, ¿qué más? Hay una importante que se está olvidando. Tumoraciones, cáncer, ¿ok? Entonces, 4 causas más importantes para insuficiencia postrenales, ¿ok? Solamente para reemplazar y en castellano, para acomodarnos, prerrenal, enfermedades gastrointestinales, deshidratación, asociada a fármacos y enfermedades cardíacas, causas más comunes. Renal, enfermedades intrínsecas del riñón, propias del riñón, acuérdense, porque también es pregunta examen, daño tubular, necrosis tubular aguda, glomerulopatías y daño por pigmentos y cristales. Y la que acabamos de repasar con los doctores que han participado, pues, uropatía obstructiva, cálculos, neoplasias y fibrosis retroperitoneal, donde podría encontrar las estenosis o las estrecheces de uretra, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que conocer? Solamente tenemos que dar una aproximación diagnóstica. Su función como médicos jóvenes, como futuros internos, es llegar a una presunción diagnóstica. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues esto. Cuando hablamos de una insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Cuando estamos frente a cada una de ellas, antecedentes del paciente y clínica, pues es su valoración inicial. Recordar que hay factores de riesgo. 30% son prevenibles y los factores encadenantes que acabamos de repasar en la diapositiva anterior, pues los más importantes, deshidratación, más frecuente que te puede llegar a la emergencia, ¿ok? Y fármacos potencialmente inapropiados, AINES y EPAs y demás, ¿ok? Entonces hacemos una valoración completa del paciente, buscamos factores prevenibles, factores de riesgo, antecedentes, clínicas. Y como todo lo demás, seguimos con la analítica, sanguínea, orina y ecografías de imágenes, ¿ok? Básicamente eso. ¿Qué buscamos para tratar de mejorar esto? Esto, olvídense, más fácil evaluar la hidratación, signos sugerentes de una causa postrenal, como habíamos comentado con algunos grupos de práctica. ¿Qué es lo primero que revisa un paciente que llega a la consulta por una enfermedad prostática? Globo vesical, si puede o no puede orinar. Tú tocas, hasta con mirarlo te das cuenta que tiene un globo vesical, estás potencialmente a un paciente que puede hacer una insuficiencia renal. ¿Okay? Esos son los síntomas del ARP. Ya cuando las etapas son más avanzadas, los pacientes son típicos, los vas a ver, cambio de coloración en la piel, los vas a ver que se raspan por todos lados, están pálidos y empiezan a hacer equimosis muy frecuentemente y sin razón alguna. ¿Okay? Entonces, síntomas sistémicos que orienten a causas agudas, ya lo habíamos visto, dolor articular, fiebres, mialgias y demás. Entonces, diagnóstico, 3 parámetros fundamentales. Función renal, creatinina y urea, siempre van de la mano. Proteinuria y depuración de creatinina, proteinuria 24 horas, te dan la tasa de filtración glomerular. Es imprescindible tener eso para hablar de insuficiencia renal. Y los exámenes de orina, ya hay algunas cositas que te pueden orientar hacia algunas cosas. ¿Okay? Si hablamos de hematuria, ¿qué pensamos que patologías podrían presentarse? Infección, cálculos, CA, trauma y próstata. Acuérdense, próstata siempre, primero. ¿Okay? Próstata es la más frecuente, porque es una próstata muy grande, se desgarra y genera sangrado intermitente. Ya cuando hablamos de hematíes dismórficos, te orienta a pensar en vasculitis y esas son causas mucho más chiquitas. La que te interesa, porque siempre es pregunta de examen, te meten un caso clínico bien grande y por ahí te ponen proteínas de Bell-Jones, ojo cerrado, mieloma múltiple. Pregunta de examen, acuérdense. Y por otro, imágenes, ¿no? Las más frecuentes, ecografía, tomografía y gamografía, que es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que siempre tenemos? Ecografía. ¿Se puede ver en una ecografía una insuficiencia renal? Cuando es crónica, sí. Cuando es crónica, sí vemos cambios. En una aguda, no. ¿Okay? Esto como para que lo conozcan, porque esto es más de nefrología. Cuando hablamos de insuficiencia prerrenal y renal,
sedimento urinario no solamente te habla si hay infecciones, si hay proteínas, sino te habla mucho más. Osmolaridad, excreción del sodio, la fracción excretada de sodio, la relación de urea-creatinina y el sodio urinario. Diferencias, ¿ok? Esto es para que lo conozcan, urologo no va a preguntar esto, pero para que lo tengan. ¿Okay? Entonces, vamos a ir avanzando. Avísenme si voy muy rápido, por favor. Entonces, el algoritmo de insuficiencia renal. Resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Ok? Historia clínica fundamental. Indagar causas, descartar fármacos tóxicos con los que haya estado expuesto, evaluar bulimia, hemodinamia, siempre descartar sepsis porque también genera problemas con insuficiencia renal, buscar afectación de otros órganos y determinar cronología. Importante, tiempo de instauración. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal aguda es cuando hablamos de una insuficiencia que se presenta en menos de 15 días. ¿Okay? Y cuando es una insuficiencia renal crónica, más de 3 meses. ¿Y qué pasa cuando está entre 15 y 3 meses? Como no sabemos dónde ponerla, subaguda. Tal cual. Porque tienen cosas de la aguda y de la crónica. ¿Listo? Parámetros de la insuficiencia renal. Cuando ya hay una insuficiencia renal establecida, ¿qué vemos? Ecografía, riñón dilatado, para lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué podemos predir para ahondar en más para los diagnósticos? Pielografía, urotomografía, uroresonancia. ¿Por qué es importante esto? Porque la uroresonancia, pregunta el examen, no utiliza contraste. ¿Okay? Y para determinadas patologías, la tomografía contrastada, pues en una insuficiencia renal, no se puede utilizar. ¿Alguien sabe cuál es el valor de corte de creatinina para yo poder usar contraste? No, fuerte, doctor, no lo escucho. ¿30 qué? O sea, menos la 30 de tasa de filtración. Tasa de filtración, estás hablando. Yo estoy preguntando creatinina. 1.2. Si tu paciente tiene más de 1.2 de creatinina, está contraindicado pedir una tomografía con contraste. Acuérdense, pregunta el examen también. Ya van 5, pobre que saquen manda. Entonces, seguimos. Exámenes de orina, sedimento, ya vimos que nos da mucha información de las proteínas, sangre, ecografías Doppler para buscar otro tipo de malformaciones, tumores que pueden afectar esto. ¿Okay? Afectación vascular, esto es de nefrología, no lo vamos a hacer. Y cuando ya haces todos los exámenes y tú no encuentras una causa, ¿qué sigue? ¿Alguien sabe? Nadie me escuchó, muy bien. Entonces, bueno, cuando haces todos los exámenes, pediste todo lo que se te ocurrió y tú no encuentras una causa, ¿qué hace el nefrólogo? Han pasado por nefrología, ¿verdad? Biopsia. Biopsia. Cuando tú no sabes qué es, úsalo, pues a ver qué pasa. ¿Cierto? Esa es la verdad, así hacemos. ¿Ok? Entonces, tratamiento. Prerrenal, el objetivo es evitar la progresión. Hemos dicho que hasta un 30% de las insuficiencias renales pueden ser prevenibles. ¿Qué nos interesa saber? ¿Por qué prerrenal? Porque las causas más frecuentes, ya las dije, deshidratación. Entonces, ¿qué me interesa ver? Volumen plasmático, controlar la hemodinamia y utilizar el uso de medicamentos asociados a insuficiencias renales agudas. ¿Ok? Base. Renal, evitar nefrotóxicos, aires, aminoglucósidos, sumamente importante. Muchas veces, no sé por qué, medicina, paciente con amicacina más diclofenaco, una bomba para el riñón, sobre todo esos pacientes abuelitos, y lo seguimos utilizando. ¿Ok? Uso de contraste que ya habíamos visto. Y en la postrenal que nos interesa, ¿qué es lo más importante? La desobstrucción precoz, ya sea fuera cual sea la causa. ¿Ok? ¿Cómo desobstruimos un paciente? Sonda, no pasa la sonda. Sonda negra. No pasa la sonda. Talla. Y si no puedo, porque el paciente está operado, tiene fibrosis, no puede. Y tiene 95 años y no se puede operar. Podemos hacer una nefrostomía. Una nefrostomía. Esa es muy fácil de hacer porque la podemos hacer nosotros, pero es más fácil la mandas con el médico radiólogo intervencionista, en 5 minutos se va el problema. ¿Listo? Entonces, hasta ahí insuficiencia renal, un repaso sumamente básico, nivel poquito. No saben ustedes qué será poquito, son muy jóvenes, creo. Okay. Complicaciones de la insuficiencia renal aguda, pregunta de examen, esta diapositiva es sumamente importante, acuérdense, pregunta de examen, van 6. Hiperpotasemia, tratamiento, bueno, restricción, suspender diuréticos ahorradores de potasio. ¿Cuál es el diurético ahorrador de potasio por excelencia?
La profesional. La hidro. Doctor, espironolactona, acá ganarse un punto. Entonces, pregunta de examen, se las van a poner en su cuadro clínico, ¿ok? Los van a marear y después buscan solamente espironolactona, ¿ok? Entonces, leve, moderado y severo, la hiperpotasemia, donde severo obviamente este es el sensacional realítica. ¿Qué otras cosas podemos utilizar cuando está entre leve y moderada? Bicarbonato, quelantes intestinales. Ya si sabes cuál es el quelante intestinal, si sabes cuál es el quelante intestinal, no das examen. 5, 4, no. Una pena, acabas de ganarte tu punto, pero vas a dar examen igual. Entonces, ¿qué seguimos? Sobrecarga de volumen, ahí utilizamos los diuréticos, ¿ok? ¿Cuál? El más importante en ese caso es la furosemida. ¿Acá quieres que te diga? No me han preguntado, entonces no les voy a decir cuál es. Esta es otra pregunta de examen, ¿ok? Van 7, después no me diga, ¿verdad? Ya. Pregunta examen, ¿cuál es el desequilibrio más importante que puede exceder en la insuficiencia renal? 55.000 veces preguntada y siguen fallando. ¿Ok? Acuérdense, acidosis metabólica. No se le van a poner así de bonita, ¿no? Pero se va a referir a la acidosis metabólica, si no sería muy fácil. Hiponatremia, hipocalcemia, ya, eso ya lo vemos después en insuficiencia renal. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ese es el repaso más importante de insuficiencia renal aguda. Recordar causas más importantes, factores prevenibles, factores asociados, riesgos y tratamiento. ¿Ok? Acuérdense de rifle porque también viene en los exámenes. Vamos, insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿qué pasa con insuficiencia renal crónica? Sí, acá sí cambian un poco las cosas. Estamos hablando de que hay una alteración en la función renal, la estructura renal, pero de una instalación lenta y progresiva que, como bien habían dicho, la característica más importante para ya llamarla crónica es que sea mayor a 3 meses. ¿Ok? Obviamente, ya cuando tiene ese rango, genera muchas implicaciones para la vida de nuestro paciente. Criterio diagnóstico, acá olvídense de todo lo otro, solamente necesitamos disminución de la filtración glomerular. ¿A cuánto? A menos de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado del paciente. ¿Okay? Marcadores de daño renal, aumento en la albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario y desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Listo? Ok, entonces vamos. Insuficiencia renal crónica, habíamos dicho, 3 meses, lesiones renales, pérdidas de nefrona, disminución de la función renal, por lo tanto, va a haber alteraciones del equilibrio ácido básico, acumulación de solutos y alteraciones del mecanismo o del metabolismo de las hormonas, los renina, angiotensina, aldosterona, que en algún momento los trataremos si es que nos den. Este cuadro es muy bonito, pero no sé si lo vayan a entender. Vamos a pasar. Es que tiene muchas flechas, este es más fácil. ¿Ok? Sin embargo, acá está, si lo puedes seguir está muy bien, ¿no? Porque tiene insuficiencia renal, habla de los factores modificables, los factores no modificables, todo, y la fisiopatología de lo que provoca. Sin embargo, ¿qué te interesa a ti saber? Esto, ¿ok? No te interesa saber más en este punto, a menos que vayas a ser nefrólogo. ¿Listo? Si vas a ser nefrólogo, sí te explico, si no, no. Ok, entonces, factores de riesgo. ¿Cómo habíamos dicho? Los potencialmente modificables. ¿Qué habíamos hablado que son las causas más importantes para insuficiencia renal? Hipertensión, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, tabaquismo. ¿Ok? Y factores no modificables, cosas que no podemos tratar así queramos, edad avanzada, que ya vimos que mientras más años tengas, más riesgo de insuficiencia renal, ser hombre, ser raza negra como para variar, todas las enfermedades casi, y bajo peso al nacer. Los estudios han demostrado que los pacientes que tienen bajo peso al nacer son potencialmente más susceptibles de hacer enfermedades renales. ¿Ok? Entonces, inherentes a la enfermedad renal crónica, ¿qué es lo que te va a generar? Anemia, alteraciones del calcio, fósforo, la paratormona y otra vez esta de acá, que es la acidosis metabólica, que le van a encontrar en todo lado. ¿Listo? Ok, este cuadrito sí te voy a pedir que te aprendas porque este es sumamente importante. ¿Okay? Pregunta de examen y lo tienes que saber para toda la vida, seas de la especialidad que seas. Porque si te encuentras esto, tú tienes que tener la capacidad de decir si está bien o está mal y qué vas a hacer. ¿Okay?
Entonces, la categoría de la enfermedad renal crónica es en la que están ustedes ahorita. Grado 1, más de 90, normal o elevado. Grado 2, 60-89. Grado 3A, 45-59. Acá empiezan los problemas. 3B, 30-44. Grado 4, gravemente disminuido. Y grado 5 ya estás en una falla renal terminal con necesidad dialítica. ¿Okay? ¿Cómo ves las otras partes que nos interesa conocer? Categoría de la albuminuria, porque habíamos hablado que la albuminuria es el factor de riesgo más importante en las enfermedades renales. Entonces, ¿cómo vemos? En orina de 24 horas. Grado 1A, cuando está normal, 2 entre 30 y 300, la osmolalidad binaria, la albúmina creatinina, lo mismo. Y en muestras aisladas, proteinuria, creatinina, menos de 0.3. Y muy elevada, acuérdense, 301. ¿Listo? Este cuadro, por favor, aprenderlo, porque esto sí es importante, no solo para ahora, sino para su vida como médico. ¿Listo? Ok. En castellano es más fácil. Etapas y síntomas de la enfermedad renal crónica. Entonces, en la primera etapa, daño renal, pero función renal normal, conservada. ¿Qué esperamos encontrar? Pues probablemente presión arterial elevada. Y la causa más común de consulta asociada a insuficiencia renal: edema de las piernas. ¿Okay? Edema de las piernas. El 70% de los pacientes consulta por eso. Edema de miembros inferiores. ¿Cómo sé que estoy frente a un edema de miembros inferiores de causa renal? Y cuando no es uno de causa renal. ¿Alguien tiene alguna idea? El cardíaco, el de frente comienza sin respetar nada. El renal es como que más intercalado, abrimos piernas, luego. O sea, es ascendente. También es ascendente, claro, pero no es como el cardíaco que sí es totalmente. Ya, está muy bien. ¿Alguien más? Hay una característica importante también. Es en las noches. Es variable. Es blanco. ¿Frío? Ah, frío caliente, ¿te refieres a frío? No, algo más fácil de ver. Es blanco y vespertino. Es blanco, sí. Otra causa importante es que cuando es un edema de origen renal, habitualmente es simétrico. Tú miras ambos miembros inferiores empezar. ¿Ok? Ambos. ¿Listo? 2. Cuando estamos en la segunda etapa, leve pérdida de la función renal, los mismos síntomas, pero ya con resultados anormales en sus parámetros para laboratorio. Grado 3, pérdida de la función renal, ya empezamos acá con recuentos sanguíneos bajos, desnutrición, malestar general, entumecimiento y hormigueos. Los pacientes están cansados, no quieren caminar y empiezan a tener los cambios de coloración que los conocen. Ustedes han visto un paciente renal, ¿cómo es la fase del paciente renal? Lo miras en la calle y tú sabes que tiene, ¿verdad? 4, pérdida grave ya de la función renal, anemia, ya no empiezan a comer, sus niveles de fósforo bajan, calcio, por eso tienen calambres todos los días. Insuficiencia renal grado 5 ya, obviamente ya empieza a presentarse las complicaciones más importantes. Estamos hablando de dificultad respiratoria, la uremia, que es sumamente severa, fatiga, descontrol, y ya empiezan a tener pacientes una mala calidad de vida, son pacientes de necesidad dialítica, y la diálisis no se la desea a nadie. No sé si la han visto, pero es terrible. ¿Okay? Resumen, nuevamente, más frecuente, me voy a cansar de decirles, diabetes, hipertensión. ¿Qué tienes que conocer? Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿por qué creen que te van a preguntar? ¿Por lo común o por lo raro? Por lo común, así que esto es lo que tienes que conocer. Te van a dar vueltas y vueltas, al final te van a decir que es un paciente diabético y tú tienes que saber reconocer qué es esto. De causas glomerulares, pues las glomerulonefritis focales y segmentarias, las asociadas al lupus, las relacionadas con VIH. ¿Qué nos interesa de acá? Las raras intersticiales, medicamentos, AINES, litio, por ejemplo. De estas que nos interesan, intersticiales, metales pesados, calcio, fósforo, las obstrucciones, lo que nos interesa a nosotros, próstata, anomalías congénitas, infecciones, tuberculosis y el parásito que puede provocar insuficiencia renal, esquistosomiasis, también pregunta de examen, acuérdense. ¿Listo? Ok, vuelvo porque es sumamente importante. Diabetes, 44%, hipertensión, 29%, estamos hablando de 74% de las causas de enfermedad renal crónica, solamente en 2 enfermedades. Así que vale la pena que las conozcan. ¿Ok? Este es un cuadrito ya más para rellenar, sistema.
manifestaciones clínicas, qué es lo que vamos a encontrar en nuestros pacientes con insuficiencia renal crónica. Se las dejo para que la puedan conocer en piel. Lo más frecuente, los pacientes se quejan de comezón y hematomas. Neurológico, mucha asociación de larga data con enfermedades cerebrovasculares, convulsiones y neuropatía periférica. Cardiovascular, obviamente presión alta. Hematológico, anemia, lo más importante. Gastrointestinal, la gran mayoría tiene una gastroparesia. ¿Qué quiere decir? Periodos alternados de diarrea, periodos alternados de constipación. El paciente no sabe qué es lo que le pasa. Esto es una gastroparesia habitualmente diabética como causa de insuficiencia renal crónica. Endocrinológicos, la dislipidemia y obviamente, otra que nos interesa, que tocaremos en la próxima clase, disfunción sexual. ¿Ok? Entonces eso tenemos que conocer. Manejo de nuestro paciente ya en etapas de insuficiencia renal crónica, pues básicamente peso y dieta. ¿Okay? Tratar de introducir la actividad física, algo que es realmente complejo porque el paciente con enfermedad renal crónica tiene astemia, debilidad, no quiere caminar, no quiere hacer nada. ¿Tú crees que va a querer hacer actividad física? No, pero hay que intentar convencerlo y darle poco. ¿Ok? No le vas a dar una rutina de ejercicio como la que ustedes hacen porque no llegan en los 5 minutos. ¿Ok? Control metabólico, ¿por qué te crees que te ponen esto? Por la diabetes, esta es la más importante, tratar de controlar la hemoglobina glicosilada, la fracción C, si te la pregunta, menos de 7%, por favor. Y tratar de manejar la presión arterial. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa nos interesa cuando hablamos de enfermedades renales crónicas en los primeros 3 grados? Pues hay que controlar la presión arterial, alternativa de inicio, dietas y alternativas para dosis. Si estamos en grados 1 y 2 asociado a proteinuria, considerar diuréticos, entre ellos furosemida. Diabetes en etapa ya 4 y 5, no nos vamos a meter a manejar, no nos vamos a hacer héroes, esto va directamente a nefrología porque hay que evaluar si necesita diálisis o es candidato para trasplante renal. Hablaremos de trasplante renal en alguna otra clase. Y las indicaciones de diálisis urgente, pericarditis, pleuritis, encefalopatía, la más común, uremia, que es lo que más le van a preguntar, y la hiperpotasemia, por favor. ¿Ok? Preguntas de examen van 8. Ok, ahora, aclaramiento de creatinina. Este cuadrito es solo para conocimiento. ¿Ok? Todos los pacientes con enfermedad renal crónica, obviamente la gran mayoría de medicamentos tienen metabolismo renal y necesitan ser ajustados a la fracción que ellos tengan. Nadie les va a pedir que se memoricen todo esto. ¿Okay? ¿Cuáles son los fármacos que más utilizamos? Doctor. Paracetamol. Doctor. Ibuprofeno. Doctor. Amoxicilina. Doctor. ¿Uno más? Diclofenaco. ¿Qué más? Naproxeno. Todos esos son años. Antibióticos. Otro. Ceftriaxona. Entonces, ¿por cuáles te van a preguntar? Por esos mismos que acabas de mencionar. Lo que tienes que saber es cuáles necesitan ajuste renal. Nadie te va a preguntar cómo haces este parámetro de System 75, si tiene de 5 a 10. Esto no te interesa conocer a menos que vayas a ser nefrólogo. Esa es la verdad. Te interesa conocer que si tú en algún momento, porque te lo vas a cruzar, vas a encontrar con un paciente que tiene insuficiencia renal, que probablemente no lo sepa, pero tú lo detectas con sus exámenes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darte cuenta de que todos esos fármacos que me acaban de mencionar, que son de uso diario, todos necesitan ajustar. Entonces, agarrarás tu celular, buscarás cuál es la fracción y ajustarás su dosis o ajustarás el tiempo. Si no puedes ajustar la dosis, ajustas el tiempo, va lo mismo. ¿Ok? Entonces, antiinflamatorios, los más importantes, todos los que acaban de mencionar. Antibióticos, dentro de ellos, otros que utilizamos mucho y a veces indiscriminadamente, es la amicacina, los aminoglucósidos. Y los aminoglucósidos en un paciente con factores de riesgo que tenga sus años, agárrate, porque tranquilamente te podría hacer insuficiencia renal. ¿Okay? Entonces, conocer aminoglucósidos, cefalosporinas que mencionaron, la ceftriaxona, la ceftazidima, y ya estamos. Con esos te alcanza, nadie te va a preguntar por los demás, ¿no? Tazobactam, avibactam. ¿Tú alguna vez lo has usado? ¿Has visto algún médico usarlo? No, ¿entonces importa? No, así de fácil es la medicina, ¿ok?
Entonces, de las penicilinas, lo que la doctora dijo, amoxicilina, esa es la más importante, porque las demás lo mismo. No van a preguntar. Me interesa que sepas que la gran mayoría de medicamentos que utilizas diariamente, y a veces hasta sin pensar, en pacientes que tengan esas cositas, puedes tú, sin querer queriendo, como diría un compadre, provocar una insuficiencia renal. ¿Ok? Porque les aseguro que muchas veces su tía lo llama, tu hijito que ya estás en sexto de medicina. Me duele mi garganta, tengo tos. ¿Qué puedo tomar? Amoxicilina, tía. ¿Verdad? Claro. Ah, ahora piénsenlo, porque la amoxicilina podría desencadenar también con insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, pensar en eso. Listo. Complicaciones de la enfermedad renal crónica. Esta es una diapositiva muy bonita e interesante. ¿Ok? Porque acá te habla de todas las complicaciones que tienes que ver: anemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, la más preguntada, acidosis metabólica e hiperpotasemia. Mecanismos de acciones y qué es lo que puede desencadenar como complicaciones. ¿Ok? Lo desglosaremos un poquito para, sobre todo, las más frecuentes, en este caso la anemia. ¿Qué es lo que pasa en la insuficiencia renal crónica? Pues conversamos ya que hay una atrofia de los túbulos renales, hay una fibrosis del tejido renal, por lo tanto, daño renal, disminución de la eritropoyetina, disminución de la estimulación de la médula ósea y de los glóbulos rojos, lo que se traduce en anemia. ¿Okay? Lo mismo, hay una disminución de la conversión de calcidiol a calcitriol en el riñón, disminuyen los niveles de calcitriol, por lo tanto hay disminución de calcio en el intestino, por lo que se provoca la hipocalcemia. ¿Listo? Léanlo, es un cuadrito simpático, pueden venir preguntas de acá. ¿Ok? Otra cosa que me tienen que saber reconocer es cuando un paciente necesita diálisis urgente. Ya habíamos conversado de lo que es fácil, ¿no es cierto? Cuando está en estadio 4 o 5, hay que tratar de verlo. Pero estas son indicaciones de diálisis urgente. Tasa de filtración glomerular menor a 15, estamos hablando de un estadio 5. Edema pulmonar refractario a tratamiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento para el edema pulmonar? No. Toracocentesis. No. ¿Otro? ¿No? ¿Preguntas o no respondes? Respondo. Yurek, ¿cuál? Furosemida. ¿Por qué? Doctor, vamos, pongamos. Está muy bien. Furosemida. ¿Ok? Está ahí, no te voy a preguntar más. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No, con que me sepas eso es suficiente. Furosemida. ¿Qué otra cosa hacemos? ¿Qué pasa en el edema agudo del pulmón? Por sentido común, no quiero que me vengan con que hay mi fisiopatología, no sé qué. Insuficiencia cardíaca también. Ya, ¿y qué pasa con el pulmón? ¿Se expande o no se expande? Entonces, ¿qué necesita el paciente? Oxígeno. Claro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede favorecer que el edema agudo del pulmón baje? ¿Han pasado por medicina? Sí. Bueno, les tocó pandemia, creo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace con un edema agudo del pulmón? Lo primero que hace es el paciente le pone en posición boca abajo. ¿Alguna otra? Sentado. Muy bien, doctor. Lo pones sentado con los pies colgando. ¿Ok? Favorece el retorno venoso. Mejora el edema pulmonar. Entonces, no es nuestro punto, pero vale la pena que lo recuerden. Potasio mayor a 6 miliequivalentes por litro, estamos hablando de hiperpotasemia, paciente con necesidad dialítica urgente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo le dejo a mi paciente con este potasio? ¿Qué va a pasar? Exacto. Provoca una arritmia, una fibrilación de alto gasto, entonces puede hacer potencialmente un paro cardíaco. Urea más de 100, ¿cómo yo espero encontrar un paciente urémico? Encefalopático, describe. El paciente está desorientado, puede tener alteraciones psiquiátricas, de repente puede quedar en coma. ¿Qué más? Ya pueden tener focalización neurológica, depende de dónde se esté. Ya, va lo mismo, olvídate los neurológicos. ¿Qué más? Así se pone, su piel se pone más oscura. Ya, ¿qué más? Característica fundamental de un paciente urémico. Tú solo lo miras y te das cuenta que es urémico.
o que está empezándose el embrión. Aparte de la fase, complejo vegetativo, siempre el paciente va a estar sudando, náuseas, vómitos, lo que he dicho el doctor. ¿Ok? Es importante. Acidosis metabólica grave. 8 o 9 veces voy mencionando esto porque es sumamente importante. Y cuando el sodio está a menos de 120 miliequivalentes por litro, también necesitamos necesidad de diálisis. Llegar a este punto es un vía crucis para el paciente. ¿Okay? El paciente que entra a diálisis, 90% de las veces no sale. ¿Okay? Entonces, esto es lo que hay que tratar de evitar a toda costa. Listo, hasta ahí. ¿Alguna duda? Muy rápido, muy lento, ¿cómo va? ¿Está bien? Listo, ahora vamos al más bonito de todo. Hipertensión renovascular. ¿Ok? ¿Qué me interesa que sepan? Solo 4 cositas de esto y esas son las que vamos a tocar. ¿Cuál es la definición? Pues es la elevación de la presión secundaria a la oclusión de una arteria con varias o ramas o lo que fuera de la arteria renal. Normalmente es asintomática a menos que se prolongue durante tiempo muy largo. ¿Ok? Esto, la literatura lo dice, pero puede ocultarse un soplo en una o ambas arterias renales en un 50% de los pacientes, aparentemente un porcentaje grande, de 10 cada 5. Normalmente yo jamás he escuchado uno, pero está escrito en la literatura. Entonces, ¿por qué es importante la hipertensión renovascular? Porque es una de las causas más frecuentes de hipertensión curable, aunque solamente se le atribuye el 2% del total de las causas de hipertensión. ¿Okay? Se produce a través de la estimulación de la secreción del eje de la renina en las células yuxtaclavirulares del riñón comprometido. ¿Cuál es el requisito para que nosotros le echemos la culpa y hablemos de una hipertensión renovascular? Pues esta, la superficie de la luz arterial debe disminuir más del 70%. Pregunta de examen, ¿ok? Y debe existir además un gradiente postestenótico significativo para que la estenosis propiamente pueda contribuir al aumento de la presión arterial, ¿ok? Otro, esto es sumamente importante, también se las van a mezclar en casos clínicos. 80% de los casos se deben a aterosclerosis y un 20% a displasia fibromuscular. Entonces, ¿cuáles tienen que aprender? Solo aterosclerosis y displasia, ¿ok? Olvídense del resto. Afortunadamente para ustedes, tienen características diferentes. Entonces, cuando hablamos de aterosclerosis, por sentido común, ¿en quién será más frecuente? ¿En jóvenes o en mayores? Mayores. Entonces hablamos de pacientes más de 50 años. En lo que ustedes han podido ver, más frecuente, ¿varones o mujeres? Varones. ¿Por qué? Fuman, toman más, comen más rico, hacen todo lo que... Varones. ¿Qué? Afecta en forma predominante al tercio proximal de la arteria renal. ¿Ok? Displasia fibromuscular, ahí sí, acuérdense, caso clínico. Paciente, mujer de 30 años con hipertensión arterial sin antecedente conocido. Hipertensión renovascular diarránica, sin pensar más. ¿Ok? Caso clínico, puede ser. ¿Ok? Entonces, displasia fibromuscular, como habíamos dicho, pacientes jóvenes, más en mujeres, suele afectar los 2 tercios distales de la arteria renal. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Los émbolos, los traumatismos, las ligaduras de la cirugía o la compresión extrínseca de tumores en los pedículos renales también podría desencadenar, pero largamente solamente nos quedamos con aterosclerosis y displasia fibromuscular. ¿Ok? Entonces, la estenosis de la arteria renal produce una reducción del flujo sanguíneo, lo que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención de sodio y agua, por la consiguiente hipertensión arterial. ¿Ok? Esto es lo único que tienen que conocer para saber por qué pasa eso. ¿Listo? Otras causas más frecuentes, ya conversamos, acuérdate de las dos, estenosis y displasia. Infrecuentes, aneurismas de la arteria renal, oclusión de la arteria segmentaria, ya hemos visto, iatrogénica, en cirugía por tumores o fístulas, ¿ok? Solamente para eso. Clínica. ¿Cuál es la clínica? Si es de instauración lenta, si no tiene mucho tiempo, el paciente va a estar asintomático. Habíamos comentado que puede existir un soplo, que es sistodiastólico, esa es la característica. Es continuo durante todo el segmento del latido cardíaco, generalmente transmitido a uno o ambos cuadrantes superiores. Es casi patognomónico según la literatura, sin embargo, encuéntralo pues.
Ok. Frecuencia, 50% de los pacientes con displasia fibromuscular es inusual en individuos con arteriosclerosis renal. Esto del soplo, acuérdense. Pregunta de examen. ¿En quién voy a encontrar el soplo si es que lo encuentras? ¿Dónde? Pacientes con displasia. Ya está. ¿Y si tiene estenosis? ¿Lo busco? No lo voy a encontrar, ¿ok? Pregunta de examen. Entonces, situaciones de sospecha de enfermedad renovascular, pues debut precoz de hipertensión, ya sea en menores de 30 o mayores de 50 años, empeoramiento del control de la presión arterial previamente bien controlada, hipertensión resistente, hipertensión acelerada o maligna, edema pulmonar súbito, elevación aguda de la creatinina, más del 30% después del inicio del tratamiento, insuficiencia renal rápidamente progresiva, riñones asimétricos, parámetro ecográfico, diferencia de tamaño más de 1.5 centímetros, ¿ok? Es importante que puedan entender eso también. ¿Cuál es el parámetro más importante para acá? Para hacer diagnóstico, si estamos hablando de que la causa más importante es la estenosis, pues lo que más nos va a ayudar es la ecografía Doppler, porque puede medir gradientes. La angioresonancia también, porque obviamente no utiliza contraste y se puede valorar, ¿ok? Y la gamografía para ver pruebas netamente de función renal, ¿ok? ¿Por qué te pongo esto? Porque como te acabo de mencionar, ecografía Doppler, parámetro más importante para el diagnóstico de la hipertensión renovascular y fácil de hacer. Todos los centros tienen ecógrafo y pueden medirte gradientes de velocidad de flujo sanguíneo. Entonces, aumento de la velocidad sistólica máxima y de la velocidad diastólica, ensanchamiento espectral, alta relación de la arteria renal con la órbita, es importante para valorar. Entonces, cuando tú haces una ecografía Doppler, si tienes una estenosis menor al 60%, ¿qué acabamos de decir en la primera diapositiva? Que la característica justamente, doctor, es esa. Tú no puedes hablar de una insuficiencia renal o una hipertensión renovascular si no tienes una estenosis mayor al 70%. No le puedes achacar, no le puedes echar la culpa. Si no tienes eso, no va por ese lado, ¿ok? Entonces, si tienes una estenosis menor al 60%, seguimiento anual con ecografía Doppler, sigues manejando la presión arterial comúnmente. Si ya tienes una estenosis mayor al 70%, pues ahí avanzas. Angiotomografía, angioresonancia, dependiendo de la función renal de nuestro paciente. Si no confirma estenosis, vuelves a lo mismo. Ecografía cada año. Si confirma la estenosis, ahí viene el renograma funcional, que es la gamografía, que te da en parámetros objetivables cuál es la función de tu riñón. ¿Alguien sabe cuál es la función en una gamografía? Cuando yo digo que en ese riñón no sirve, no funciona, en una gamografía. 10, 20, ¿quién más? ¿Recuerdan? ¿Han hecho? No han hecho. Ok, como gamografía lo que nos interesa es que te mide ambos riñones. Tú no puedes valorar el riñón derecho ni valorar el riñón izquierdo solos. Siempre se evalúan en conjunto, porque también te he dicho que la función renal normal empieza a descender un 10% a partir de los 50 años. Entonces, cuando yo digo que ese riñón no funciona, cuando hay una diferencia entre la función renal entre uno y otro mayor al 22%. ¿Ok? Si tiene una diferencia mayor a ese, es un riñón excluido, ese riñón no está trabajando. Para eso no sirve. ¿Listo? Tratamiento, entonces, manejo agresivo de la hipertensión, de la aterosclerosis y de los trastornos relacionados. Obviamente, para la displasia, valorar si es que necesita colocación de prótesis muscular y raramente necesita un proceso de revascularización. Te pongo este estudio porque es importante, porque habla de la estenosis aterosclerótica. Este estudio, realizado en el Reino Unido, valoró casi cerca de 20.000 pacientes a lo largo de casi 15 años, ¿ok? Y demostró que la colocación de una prótesis endovascular no mejora los resultados en comparación al tratamiento médico. ¿Cuánto disminuyeron la presión? 2 milímetros de mercurio. ¿Significativo? No. Entonces, para colocación de endoprótesis en estenosis, no necesariamente. ¿Okay? Ahora, si por lo menos no de inicio, si la creatinina sérica aumenta más del 50% con el tratamiento médico óptimo, ahí sí podemos valorar esto, porque va en función directa a la función renal. Si tu creatinina se mantiene en parámetros normales,
o un poco elevado, pero no más allá del 50%, seguimos con el tratamiento médico. Parámetro más importante es este. Si la creatinina aumenta más del 50%, valoración de endoprótesis. ¿Ok? Y para los pacientes que no pueden cumplir con las pautas de tratamiento, con una estenosis de más del 30%, pues sí puedes valorar. ¿Listo? ¿Cómo se mira una imagen? Mira la arteria, calibre, y mira esto. ¿Cuánto tú dirías que se ha cortado? Mucho más del 70%, ¿verdad? Mucho más. Colocas una endoprótesis y mira el calibre normal ahora. Solucionado el problema. ¿Listo? Colocar una endoprótesis acá, procedimiento de 5 minutos. No dura más eso. Factores predisponentes a buena respuesta. Edad más joven. Obviamente, si la estenosis es mayor, es más severa, pues menos tasa de éxito puedes encontrar. Y la perfusión renal conservada también es importante. ¿Okay? Otra vez nos encontramos a nuestros amigos de la diabetes que malogran todo. Entonces, si tiene diabetes, un paciente que potencialmente no va a ir muy bien. Nos pasamos a la displasia fibromuscular, que es la segunda entidad que puede causar en frecuencia la hipertensión renovascular. Acá sí podemos recomendar la angioplastía transluminal percutánea. La tasa de curación es más del 90% y la mortalidad quirúrgica es 1%, por lo tanto es un tratamiento recomendable. El tratamiento obviamente sigue siendo invasivo, por lo tanto, y como en cualquier otra patología, tú siempre empiezas con tu tratamiento médico. Si el paciente remite y se controla, sigues ahí tanto tiempo como puedas. Si no sugerimos hacer nefrectomía en pacientes jóvenes cuyos riñones puedan revascularizarse con una angioplastía. ¿Okay? Y la prótesis obviamente es la mejor manera. Mira cómo se mira una arteria con una displasia fibromuscular. ¿Tú la vas a mirar alguna vez? ¿Te vas a dar? Bueno, arteria normal y mira cómo se mira esto. ¿Listo? Estos son criterios de uso. Esto lo recomienda la Sociedad de Cardiología. Básicamente es de lo que hemos estado conversando. Ya en estadios de enfermedad renal 4, ya moderada, todo eso con tamaño renal menor de 7 centímetros de longitud, pues sí podemos sugerir una prótesis. ¿Ok? Listo. Hasta ahí. Preguntas. Mira que si no preguntan, voy a preguntar yo. Ahora sí se pueden revisar. Entonces voy a preguntar yo. Listo, mujer de 72 años. Les he dicho, antes de dar la pregunta, pobre que no me contestes, no se van. Ya, mujer de 72 años, diabetes tipo 2, insuficiencia renal crónica estadio 5, pan de todos los días en nefrología, antecedente sospecha de tromboembolismo pulmonar. ¿Qué prueba diagnóstica está contraindicada? Este es nivel poquito. ¿Ya saben eso? Consenso, 1, 2, 3, 4, 5. 3, ¿por qué? Porque tiene enfermedad renal, no le podemos poner a contraste. Perfecto. Hasta nivel poquito será fácil, ¿verdad? ¿Creatinina hasta cuánto? 1.2. Vamos. Hombre de 42 años. Acude a consulta por edemas. ¿Por qué les dije que venían siempre? De las pruebas iniciales destaca la presencia de proteinuria superior a 10 gramos en 24 horas. ¿Cuál es la proteinuria normal? Menor a 3. ¿Por allá? Les voy a mandar a repasar proteinuria. ¿Cuál de las siguientes medidas no está indicada en este paciente? Dieta hipoproteica, administración de diuréticos, restricción de sal, administración de AINES, administración de inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Administración de AINES. Administración de AINES, 4. Allá conversora, 5. Decídanse. Por acá han contestado, por allá. AINES, al fondo. ¿Qué dicen? Nada, no te escucho, ¿no? Vamos, con fe. 4. Ya está, 4. ¿Qué demonios tiene que hacer un AINE en la pregunta? ¿De qué se queja el paciente? ¿Qué tiene? ¿Le duele algo? ¿Le vas a dar un antiinflamatorio? Solamente con eso, ¿ah? ¿Los AINES se utilizan en pacientes potencialmente con insuficiencia renal? No, entonces pregunta poquito. ¿Ah? Mira que así va
del riñón durante al menos 3 meses. Incluye alteraciones en orina, como proteinuria, independientemente de la tasa de filtración glomerular. Incluye una tasa de filtración glomerular menor a 60, independiente de la presencia o no de otros marcadores de daño renal. Se clasifica en 5 estadios y la preparación para la terapia renal sustitutiva se debe hacer en el estadio 4. ¿Cuál es? Fácil, ¿verdad? Ahora, la policía encuentra en la calle, inconsciente e inmóvil, a altas horas de la madrugada, a un estudiante del 6º año de medicina. Se presentan múltiples hematomas y olor etílico. Ya, hasta vez son ustedes. De todas maneras. En el hospital se detecta urea 200, creatinina 6, ácido úrico 10, CPK 1500. Diagnóstico. Necrosis tubular aguda crónica. La 1, necrosis tubular. La 5, la doctora dice la 5, fracaso por rhabdomiólisis. Por allá. Zona VIP, centro. La 1, necrosis. Vamos, ¿qué más? ¿Por qué? O sea, la CPK, si mal no recuerdo, nos indica necrosis tubular aguda y ahí deriva el alcohol, pues no hay. Y puede ser. Tubular aguda. Doctor, ¿por qué la 5? Acá dice que le pegaron múltiples hematomas. Ah, hay que ver. Correcto, doctor. La respuesta es así. ¿Okay? Entonces, las preguntas son así. Se te meten cosas. Obviamente, si yo prendo necrosis tubular aguda, causa más frecuente, sí, acá, vale la pena. Pero si yo leo acá que le pegaron encima del estado alcohólico y una CPK en 1500, ¿alguien sabe cuál es el valor normal de la CPK? No saben ni sabrán, ¿verdad? Ya. Es para carga, ¿no? Que se me olvida, ¿no? Sí, un momento. Ya está. CPK en 1500, rhabdomiólisis, ¿ok? Esto ha hecho que la urea, que la creatinina, que todo esto. Entonces, vamos, últimas. Paciente de 65 años que acude a urgencias por anuria absoluta de 25 horas de evolución, después de la administración de una sola dosis de antiinflamatorio. Imaginamos que es un año. ¿Qué exploración sería la más aconsejable entre las siguientes? ¿Cuál? Ecografía para valorar el tamaño. ¿Por qué? Porque si este paciente está viniendo por una urgencia y realmente su vida está en riesgo porque se hay una anuria de casi un día de evolución, tenemos que hacer una ecografía para ya tener una idea que ese riñón esté en falla o no. Si es que ha habido, ¿Una ecografía? si es que ha habido la disminución del tamaño renal. 25 horas. En cuanto tú instauras en un riñón cambios fisiológicos ecográficos demostrados. Meses. Entonces, No, yo solamente te estoy distrayendo, compadre. Toda la final dije así, no es lo común, Observar, dice, tal pequeñador integral. Consulta técnica. consulta la fuerza, la riesgo de la creatinina es el factor indicador que tenemos. Creatinina. Y la falla renal aguda. Falla renal aguda. Técnicas isotópicas para valorar perfusión renal, la mamografía. Sí, ya está cerrado. Por allá. 3. Observar el ritmo de elevación de la creatinina en plasma. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lo observamos? Hasta los 3 meses. Total, ¿qué pasa? Pues ya está insuficiente. ¿Cuál es el problema? La 1. Determinación del PSA. Te los voy a revisar en el procesador. Clave más importante: paciente no orina 25 horas. Causas de que un paciente no orine.
próstata. ¿Y entonces qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? ¿PSA? Ecografía, doctor, ecografía, no tienes que convencer, discútelo. Ecografía, las preguntas suelen ser así. Les estoy enseñando a responder preguntas, por favor, ¿eh? Cosas para la vida. Te voy a distraer con muchas cosas cuando lo que me interesa es esto: 25 horas de evolución que no orina. Paciente típico, es el que dice: no puedo orinar, pero me voy a sobar, me voy a tomar un mantecito y le orino. 2 días después, recién llega. Me interesa ver la creatinina. Difícilmente un paciente con una anuria de ese haga una elevación de la creatinina. Difícil, puede hacerla, no es lo habitual. Entonces, ¿qué te interesa ver? Acá te ponen solamente una partecita, porque si te van a poner hacer ecografía para ver próstata, todo el mundo va a contestar, ¿no? No es la idea es que te haga pensar un poquito. Entonces, haces una ecografía, eso es lo más importante para hacer, más fácil de hacer, te toma 10 minutos. ¿Listo? Monitorizo creatinina, me va a tomar varios días. Monitorizo PSA, va a salir en 2 horas, mientras tanto el paciente sigue sin poder orinar. Gammagrafía siempre es lo último que hacemos después de ecografía, resonancia, tomografía, gammagrafía. Así bien, ¿ok? Listo, última. En el estudio inicial de un paciente con insuficiencia renal, ¿qué prueba complementaria resultaría más útil para diferenciar qué es agudo crónica? En relación con esto que acabamos de conversar ahorita. Si no contestas, me voy a sentir mal, hoy día no voy a dormir. Ecografía renal, porque ahí sí vemos, ¿qué vemos? Una insuficiencia renal crónica en ecografía. Reduce el parénquima, ¿qué más? Si reduce el parénquima, no, pero la ecografía, no seas mal. Los cálices, todo eso. Algo que mirar, ¿no? Alejandro, ¿no? 2 puntos menos a tus enlaces. Lo he dicho, ¿ah? En ecografía, cuando un paciente tiene insuficiencia renal, hay una diferencia de ¿cuántos centímetros? 2 centímetros. 1.5 a 2 centímetros. Para regalar. Estaba bien, calma. Tómale. Entonces, ¿qué otra cosa miras? ¿Alguna vez han puesto ahí en su buscador insuficiencia renal crónica y han visto la foto de un riñón? ¿Qué saben? Un riñón es bonito, no es liso. Un riñón con una enfermedad crónica empieza a ser rotulancias, empieza a arrugarse, vamos a llamarlo así, empieza a reducir su tamaño, porque disminuye la tasa de filtración, disminuye el parénquima, disminuye su tamaño en volumen de todo eso. ¿Ok? Entonces, con preguntas y ven poquito y ya está. La última, ya que esto ya está marcado, porque ya se las dije en la clase. Entonces, si yo veo que tengo una paciente, dice: en los siguientes casos estaría indicar estudios especiales para descartar hipertensión renovascular. ¿Qué dije? Mujer joven, normotensa, sin antecedentes. ¿Qué? Ya está marcado. Listo. ¿Algo más que quieran consultar? Perfecto, chicos. Espero haber respondido algunas de sus dudas y que la clase no haya sido tan fea. Los temas sí lo eran. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Todo bien? Listo. Hasta el otro miércoles, chicos. Dale, doctor. ¿Dónde está el doctor? Las luces, los que estaban.